Mesa Central por Tele 13 Radio. Con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que entiendo que está en Ginebra ya. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Efectivamente está en Suiza o no? Efectivamente, estoy en estos momentos en la misión de Chile, en la oficina de la misión de Chile en Ginebra. Oiga, ministro, esto es porque mañana expone ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es no solo la importancia, sino también la necesidad de la audiencia de mañana? Es mañana y el miércoles. Chile está, después de 10 años, va a dar un nuevo examen sobre su avance al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los avances de la última década en materia de derechos humanos. El listado de cuestiones previas que preguntó el comité de agosto del 2019. Doy estas fechas para que logremos dimensionar además el contexto de lo que probablemente se va a debatir. El listado de cuestiones previas de agosto del 2019 del comité, que es un set de preguntas, inquietudes o observaciones al Estado de Chile de los periodos anteriores, y el informe es del 2021. Y durante este tiempo no se ha podido realizar el examen por distintos tipos de razones, entre otras por la normalización post-pandemia. Así que después de 10 años Chile da ese examen. Es un examen que lo da como Estado, por lo tanto no es un gobierno en particular, sino que es el Estado de Chile que muestra sus avances durante este periodo y donde se pueden formular preguntas por parte de los miembros del comité, que está conformado por expertos sobre temas de esta década, pero también temas de los últimos años o temas contingentes, ¿no? Y yo presido la delegación. Bien, hay representantes del Poder Judicial, el ministro Arturo Prado, del Poder Legislativo, que viene el senador Chaguán, del Ministerio Público, y luego de distintas entidades que están vinculadas a cuestiones que son objeto del examen. Y luego, si hay algunas cuestiones que queden pendientes, de preguntas, detalle, información, el Estado de Chile tiene hasta el día viernes para responderlas por escrito. La sociedad civil también ha hecho sus observaciones. Hay más de 40 informes en que la sociedad civil ha acompañado al comité. Hoy, por ejemplo, hay una reunión privada entre miembros de la sociedad civil y el comité, que es una reunión reservada, a la cual la delegación chilena no tiene conocimiento y acceso, en el cual ellos formulan sus inquietudes, sus preocupaciones, a partir de las cuales, a partir de todos sus antecedentes, los comisionados formulan observaciones y preguntas mañana y el miércoles. Y es un examen bien riguroso en términos de tiempos tiempos muy estrictos y tiempos muy estrictos también para responder. Así que en eso estamos por acá. Ya, pues se trata de un examen muy profundo, además con varias aristas, con representantes del Estado, pero también, como dice usted, de la sociedad civil, que en el fondo le informan al Comité de Derechos Humanos respecto de la situación, o de su visión respecto de la situación de derechos humanos en el país. ¿Cuáles son los temas principales en las preguntas de agosto del 2019 y en el informe del 2021, y también en lo que se puede agregar como coyuntura, como lo mencionó usted? En la lista de cuestiones previas que el comité formuló, habían algunas que tenían que ver con seguimiento, como aquellas que estaban vinculadas a la aplicación de la ley antiterrorista, los temas de igualdad entre hombres y mujeres, el tema de interrupción voluntaria del embarazo, la situación de violencia contra las mujeres, temas de tratos crueles e inhumanos, tortura, donde hay una gran cantidad de subtemas, temas de migración. Cuando uno mira a su vez el informe de Chile, que se hace cargo de ellas en el informe del 2021, que estuvo a cargo de la administración del presidente Piñera, se hace cargo de buena parte de esto, pero ya había ocurrido el estallido social, y ese informe da cuenta de lo que sucedió con el estallido, de los informes y recomendaciones de las instituciones de derechos humanos que formularon al Estado de Chile, del inicio del proceso constituyente. Es decir, el Estado de Chile dio cuenta de los efectos del estallido, y en el mes de febrero de este año, la Oficina del Alto Comisionado también pidió antecedentes sobre los avances de los aspectos vinculados al estallido social. Así que con certeza las preguntas, hay algunas preguntas que van a estar vinculadas a eso, los mecanismos de reparación integral, aquellos que están vinculados a temas de investigación. Ahora, Chile también tiene una cantidad de avances bien significativos que mostrar en términos institucionales. Este es un examen
que tiene otra particularidad que es bien relevante. Chile no solo informa de los avances formales, es decir, por ejemplo, en esta década Chile ha tenido avances bien significativos en institucionalidad en materia de derechos humanos, infancia, mujer, sino que lo que importa fundamentalmente es cómo esa legislación aprobada tiene ciertos desempeños, cuáles son sus resultados. Pero también importan las brechas, ¿no? Es decir, cuáles son esas brechas que el propio Estado identifica, que los miembros del comité identifican y cómo el país se compromete a seguir avanzando en esa. Por eso es tan relevante que sea la representación del Estado de Chile sea tan transversal, pero esas preguntas van a ser, de las que hemos hablado, bien inevitables, la verdad. En el tema, lo que usted llama temas de coyuntura, está por cierto todo lo que viene después de las preguntas que hace el comité en agosto del 2019 que tienen que ver con el tema del estallido y los informes que usted menciona, pero la coyuntura llega incluso hasta el presente. ¿Podría aparecer, por ejemplo, el tema de una persona que tiene refugio político y que es secuestrado y asesinado en nuestro país, como lo que hemos visto la semana pasada? No exactamente como eso, pero sí aquellos aspectos que están vinculados a las reformas migratorias en el país. O sea, nosotros no administra el contexto de esas preguntas, pero sí ellos consideran que algunas de esas puedan estar vinculadas a alguna coyuntura, a algún caso en particular. En los exámenes específicos de algún tipo de tratado suele suceder que asuntos ocurridos semanas anteriores sean objeto de la pregunta. Si esa pregunta en concreto a la cual usted hace referencia es pertinente para efectos del comité, la van a formular. Lo que sí, en materia migratoria, la oficina del Alto Comisionado sí formuló observaciones al Estado de Chile después de la última aprobación a la ley de migraciones a propósito de evolución en la frontera, que nosotros creemos que con certeza probablemente también se va a preguntar en este examen. Ya, o sea, el tema podría aparecer, y se lo pregunto porque es un tema que tiene que ver con migración, porque se trata de un ciudadano extranjero, pero también de derechos humanos propiamente tal, porque se trata de una persona con asilo, con refugio político, digamos. Sí, que es el caso, que es uno de los temas en materia de migración que habitualmente también que pregunta, que estaba de hecho en el listado de cuestiones previas del año 2019 en Chile, la forma y modo en que se ha estado procediendo en materia de refugio, ¿no? Y ahí Chile tiene las cifras para aportar, pero sobre el caso concreto, si es objeto no de preguntas, un asunto que vamos a ver mañana o el miércoles. Claro, y depende del comité, no de la delegación chilena. Ahora, desde el punto de vista se habló la semana pasada, cuando no se sabía el desenlace del caso, o al menos el desenlace parcial, de si el Estado tenía una obligación de proteger específicamente a una persona cuando le da refugio o asilo. Visto lo que ha pasado, se sigue manteniendo ese acerto, esa hipótesis de que el Estado, cuando le da refugio a una persona, se lo da para que esté dentro de sus fronteras, pero no tiene la obligación de prestarle una protección especial. Son dos cosas distintas. Uno es que la ley de refugio, que además viene de la Convención, es una ley que está pensada en aquellas personas que tienen que abandonar sus países y que por distintos tipos de razones, algunas de ellas de razones políticas, en otras que están vinculadas a situaciones personales, no pueden mantenerse en sus países de origen porque está en riesgo su integridad personal y la de su familia. Cuando el Estado otorga refugio, le reconoce entonces una situación migratoria y además la posibilidad de que esa persona en el país que recibe refugio pueda ejercer los derechos como un ciudadano local, en el fondo, ¿no? De acuerdo a la legislación nuestra en materia de refugio, eso es muy evidente, que va desde cuestiones tales como el acceso a documentación. Usted comprenderá que muchas de las personas que piden refugio carecen de documentos. Por ejemplo, el pasaporte, son personas que quedan inhabilitadas prácticamente de viajar a otros países, y en consecuencia pasan a tener esa tutela jurídica del Estado que le da refugio. Y además la propia ley les reconoce, además de la documentación, el ejercicio de sus derechos y el de su familia, si están objetadas a refugio también, como salud, educación, en fin, como si fuera un nacional más. Pero esa es la naturaleza que está asociada al estatuto de refugiado. Otra cosa distinta son medidas de seguridad o protección personal, ¿no? Que esos son distintas. En aquellos casos en que una persona se pueda sentir amenazada, evidentemente son personas que pueden formular sus requerimientos a la autoridad pertinente, en este caso el Ministerio Público, para ese fin. Hay algunos resguardos, sin embargo, que toma la legislación en materia de refugio. Una de ellas es el hecho
de que la tramitación y su calidad de refugiado de conformidad a la ley tiene carácter confidencial. Claro. Por eso yo a usted no le puedo responder, ni le puedo ni confirmar ni negar lo que usted me está lo que usted está haciendo en su pregunta. Pero la confidencialidad está estrictamente vinculada a las razones por las cuales esas personas piden refugio para efectos de evitar efectos negativos en contra de ellas. Pero las resoluciones que otorgan refugio las detallan específicamente. Y la segunda, que las comunicaciones que se realizan en las resoluciones que otorgan refugio también no solo son comunicadas al registro civil, que para efecto de documentación, y al servicio de migraciones, sino que también a la policía de investigaciones, ¿no? Para que esa persona exista claridad en todos los registros que entra la policía que tiene la condición de refugiado. Ministro, en los temas que estaban en las preguntas del Comité de Derechos Humanos de agosto del 2019, no lo mencionó, no, a lo mejor yo no lo escuché, pero está el tema de las cárceles, que es un tema de derechos humanos importante, la situación carcelaria. ¿Qué puede decir el país o qué va a decir el país respecto de eso en estas dos audiencias? Sí, en el caso de cárceles, que está siempre se pregunta a propósito de la provisión de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Está habitualmente vinculado a dos cuestiones. Uno, la capacidad del sistema penitenciario, y dos, las condiciones al interior de los establecimientos penitenciarios, que van desde condiciones sanitarias a condiciones de prestaciones de servicio al interior de ellas, en el fondo. Dependiendo de la población penal. Chile informó cuando informó el año 2021, Chile informó las mejoras que estaba haciendo en infraestructura, atendía condiciones de sanitarias, condiciones de acceso y de estabilidad estructural, pero no había tenido a la fecha del 2021 que Chile entregó el informe el aumento significativo de la población penal. De hecho, ese informe, esa respuesta coincide con un periodo de 5 o 6 años en que más o menos la población penal en el país se mantuvo bajo su capacidad máxima, ¿no? Estábamos en torno a 39.000, 40.000 personas privadas de libertad, cuando la capacidad máxima era 31.000, o sea, 41.000. En estos 2 últimos años, como hemos conversado en otra oportunidad, se ha producido un aumento bien significativo de la población. Pasamos de 39.000 a 53.000 personas aproximadamente al día de hoy. El aumento significativo, se ha producido un aumento significativo también en la prisión preventiva, que es quizá uno de los datos que más debiera preocupar, no solo porque tienen más personas en prisión preventiva sin juicio, sino porque eso significa que entonces que los juicios se están demorando mucho, ¿no? O sea, es un indicio de varios otros fenómenos. Y lo tercero, porque se ha ido produciendo un cambio de composición en determinado tipo de aumento, ¿no? Ha aumentado mucho la población penal extranjera, pasamos de 1.800, 1.700 a cerca de 8.000, y el número de mujeres privadas de libertad ha aumentado también muchísimo, lo cual implica que en el caso de mujeres privadas de libertad, un orden de magnitud, el 90% de las mujeres que ingresan a prisión son jefas de hogar y el 85% de ellas tiene hijos. Entonces el efecto de una mujer privada de libertad es un efecto que tiene un impacto además en la familia, y tiene un delito prevalente en el caso de las mujeres, que es droga, a diferencia en el caso de hombres, que ese delito no es uno principal. Lo que quiero decir es que es un tipo de persona que comete delitos vinculados a la generación de ingresos. Entonces, en los 2 últimos años, desde que Chile informó el 2021, la situación de la composición penitenciaria ha variado significativamente, el aumento es bien significativo. Entonces, parte de lo que el Estado de Chile va a informar ahora es las medidas de mitigación para eso, pero sobre todo lo que va a hacer hacia adelante con los planes de infraestructura que ha estado trabajando hasta ahora. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo de casos donde el Estado de Chile en su propia exposición reconoce las brechas producto de este impacto y los compromisos que tiene hacia adelante, y el comité seguirá observando el cumplimiento de esos compromisos. Ministro, una cosa que puede ser una derivada del tema de derechos humanos que nos ha ocupado en esta entrevista. Yo no quiero hacer la exégesis del presidente de la República, pero él en un tuit el sábado pasado habló de anticomunismo visceral de algunos sectores políticos. Yo le pregunté ayer al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que es militante comunista, y él dijo que
en su labor había visto en algunos sectores de la oposición efectivamente anticomunismo y que con otros sectores de la oposición, probablemente mayoritarios, dijo Cataldo, la relación era una relación política normal. Una cosa es ser adversario político y otra cosa, el término anticomunismo refiere a cosas mucho más graves, más espinudas. En su labor como ministro, ¿usted ha percibido algo como eso, algo como un anticomunismo visceral, como lo llama el presidente? A ver, yo creo que lo que pasa en la historia constitucional chilena es que la Constitución del 80, por ejemplo, estaba construido sobre una hipótesis de enemigo, esencialmente, que era el antiguo artículo 8 de la Constitución, ¿no? Claro. Que proscribía al Partido Comunista. Y de hecho es una constitución que se construyó sobre esa lógica, no solo pensando en el Partido Comunista, sino que los partidos de izquierda esencialmente. Lo que quiero decir es que uno también tiene que mirar la historia, y estoy mirando la historia constitucional chilena, ni siquiera estoy hablando de la dinámica política, de la forma en que un determinado texto se diseñó para proscribir una determinada forma de comprender el mundo, ¿no? Y yo creo que probablemente en algunas personas esa manera de comprender el mundo ha quedado, ¿no? Y yo esperaría que eso se fuera diluyendo con el tiempo. Creo que con el tiempo se ha ido diluyendo, pero a más de alguien le puede quedar esa remora del artículo 8 de la Constitución. El ministro de Justicia, Luis Cordero, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza, además de explicarnos todo lo que va a pasar martes y miércoles allá en Ginebra. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días.